Hoy vamos a ver el mensaje que viene de Segunda de Samuel, capítulo 6, del versículo 16 hasta el versículo 23. Dice: Sucedió que al entrar el arca del Señor, es segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 16 al 23. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso, y a cada uno de los israelitas que estaban ahí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales». David le respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor, y me rebajaré más todavía, hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. El mensaje de hoy se titula Restaurar la palabra, restaurar la gracia y restaurar la adoración a Dios. Es una historia interesante esta la que vemos hoy, una historia en el Antiguo Testamento, y es bueno conocer las historias del Antiguo Testamento, ya que estas se pueden aplicar a nuestras vidas, no importa si el contexto de aquel entonces es bien distinta al contexto de hoy. La Biblia es la palabra es algo que tiene valor, y no importa cuánto tiempo pase, el valor permanece, porque la Biblia nos tiene mensajes que, que no cambian, contiene la verdad de Dios, y esta es válida en cualquier punto de la historia. Y es muy interesante también ver las historias del Antiguo Testamento, porque así aprendemos un poco sobre la historia, un poco sobre estos personajes importantes que era como David, y lo que él hizo y cómo se dirigía hacia Dios y hacia las demás personas. Vamos a entrar un poco al contexto de esta historia, pero antes que eso, veamos un poco sobre Mical. Mical era uh, una, una de las hijas de Saúl. Y vemos ahora que Mical, viendo a David danzar, comienza a expresar su desprecio. Habrá tenido resentimiento, la Biblia no lo dice, pero nosotros podemos ver que Mical, al verlo a David bailar y danzar,
al ver a David danzar hacia Dios, ella no pudo ver lo profundo en esa danza. Ella no pudo ver, no pudo considerarlo como algo hermoso hacia Dios, sino en qué es lo que se fijó Mical. Ella se fijó más bien en cuán ridículo, se podría decir, cuán se enfocó en la apariencia, en lo que aparentaba esa escena y cómo era tan raro en comparación con lo que haría una persona común y corriente, o lo que haría un rey, ¿no? En este caso. Pero de ahí nosotros aprendemos que lo más importante para nosotros es cómo nosotros nos vemos, o cómo nosotros actuamos delante de Dios. Porque nuestro enfoque debería estar en Dios, ¿no es así? Debería estar centrado en Dios y no actuar o, o, o conducirnos de acuerdo a lo que los hombres quieren ver. Entonces, acá vemos o aprendemos un poco sobre Mical. A Mical, a ella le importaba cómo se veía o cómo es que David se veía delante de los hombres, aunque David no estaba enfocado en lo que los hombres pensaban de su danza, sino la actitud de David era una actitud donde podía dejar todo atrás, donde podía dejar de lado su reputación, vaciarse totalmente de la opinión del hombre y solamente enfocarse en Dios y solamente danzarle a Dios, ¿no? ¿Cómo es que David consiguió danzarle de esta manera a Dios? Porque si uno lee atentamente, uno puede llegar a sentir que la danza de David no era una danza cualquiera, sino fue una danza tan intensa que acá dice, ¿no? Dice aquí que David estaba saltando y bailando, o sea, no simplemente danzando, sino estaba saltando de alegría, ¿no? Y de qué manera habrá estado danzando y saltando que esta Mical menciona que estuviera como desnudándose delante de sus esclavas, o sea, al punto donde se le estaba cayendo la ropa, ¿no? Y así es, es lo intenso que David bailaba, ¿no? En el versículo 20 dice: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas. O sea, tan intenso era el baile que parecía que su ropa se estaba deshaciendo y se estaba desnudando. Pero entonces, fijémonos un poco en el corazón de David, fijémonos en la actitud. ¿Por qué es que David estaba bailando de esta manera intensa? ¿No? Seguramente en el corazón de David había un sentir muy fuerte, había un corazón de agradecimiento muy fuerte hacia Dios. Dentro de él había este reconocimiento de haber sido favorecido por Dios, de haber sido escogido, ¿no? Y de haber dado y de haber recibido una gran responsabilidad, una responsabilidad de ser rey y sobre una gran nación. Entonces,
por esto mismo David estaba conmovido hacia Dios, estaba agradecido. Yo fui escogido, era el tipo de corazón que tenía. Entonces, en otras palabras, David reconocía la gracia que Dios había puesto en su vida, ¿no? Y es esta gracia que David tenía en el corazón que permitió que él danzara de esta manera. Y nosotros también debemos de poder danzar como David, ¿no lo creen? ¿Cuándo es que nosotros podríamos danzar de esta manera? Es cuando nosotros restauramos la gracia. Cuando nosotros restauramos la gracia, podemos danzar de esta manera intensa y agradable a Dios. Pero para restaurar la gracia, ¿qué es importante? Es restaurar la palabra. Si nosotros no restauramos la palabra en nuestras vidas, si no la recobramos y la implementamos en nuestra vida, no hay manera como nosotros podremos restaurar la gracia en nuestras vidas. Y eso es algo en realidad muy importante. Si uno está haciendo iglesia, si uno está de misionero o si está pastoreando y uno no comparte la gracia, si una iglesia se le escapa la gracia o la gracia se gasta, entonces esa iglesia está en mucho peligro. ¿Por qué? Porque lo que sostiene una iglesia en realidad es la gracia. Y si la iglesia no está recibiendo gracia, entonces el líder o el pastor tiene que orar y trabajar intensamente para que esa iglesia restaure la gracia. Y normalmente, ¿por qué es que la gracia se pierde? Es porque se pierde la palabra. Y aquí en el Antiguo Testamento hay un acontecimiento muy interesante de cómo los israelitas pierden el arca, o cómo ellos la malusan, ¿no? El arca en realidad era algo muy importante para los israelitas. Donde sea que iban ellos lo llevaban, ¿no? Era parte de su comunión con Dios y estaba presente en sus los devocionales que ellos tenían hacia Dios. No solamente eso, guardaban el arca en un lugar muy santo y solamente el sumo sacerdote tenía acceso a este, ¿no? Vemos también que había un soldado que toca el arca porque esta arca estaba a punto de caer y de lastimarse o de dañarse, y en el espíritu de que no se dañe el arca, este soldado lo agarra, pero Dios se enfurece con el soldado y así lo mata de una manera no entendible, ¿no? Pero así de santo era este arca, ¿no? Y si nosotros vemos en Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 4, del versículo 1 al 12, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, dice: la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel le dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios.
Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros, ¿qué nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos, que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, a los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios, y murieron Ofni y Finés y los dos hijos de Elí. En esta historia sucede algo impensable. ¿Y qué es eso? Que pierden los israelitas, pierden contra los filisteos, que en realidad eran un pueblo no muy fuerte. O sea, tan sorprendidos quedan los ancianos, porque no era una batalla que ellos debieron de haber perdido, pero pierden. Y no solamente eso, pasan vergüenza, porque al final mueren 30,000 israelitas. Imagínense, son 30,000 hombres que mueren de parte de los israelitas, y aparte de eso, pierden el arca del convenio. Y entonces, ¿qué vemos en esta historia? Vemos que tienen dos batallas, y la primera contra los filisteos lo pierden. Entonces, ya que lo pierden y se quedan sorprendidos, dicen: la razón por qué perdimos fue porque no tenemos el arca. Si nos traemos el arca, entonces vamos a poder ganarles. Entonces traen el arca y comienzan a dar de gritos tan fuertes que hasta se escuchan en el campamento de los filisteos. Imagínense qué tan fuerte gritaban los hebreos, que seguramente gritaban: ya los vamos a matar, o ya tenemos la victoria contra estos filisteos. Imagínense, seguramente estaban gritando así como con mucha confianza, diciendo que ya la guerra estaba acabada. Entonces estos filisteos se asustan, y entre ellos comienzan a agarrar valor, y van y los atacan, y eventualmente les ganan a los israelitas. Pero entonces, ¿por qué es que los israelitas pierden a pesar de tener esta arca? No es que no simboliza eh, no es que simboliza a Dios esta arca. No simboliza el favor de Dios sobre los israelitas. Pero ¿por qué es que perdieron? ¿No? Nosotros, ¿qué podemos ver? Podemos ver aquí un gran problema entre los israelitas, ¿no? ¿Y cuál era el problema? El problema era que ellos no conocían el significado profundo del arca de Dios. No entendieron por qué Dios les dio el arca. O sea, ¿cuál era el propósito del arca? El arca era algo muy santo y radicaba en el lugar más santo. Era usado para el devocional. Era usado para... estaba en el templo, ¿no? Cuando tenían el arca, en realidad lo que tenían eran carpas, ¿no? Y era un tabernáculo que deshacían y volvían a hacer.
Y no cualquiera entraba en el tabernáculo, sino el sumo sacerdote. Y así, este arca, su lugar correspondiente era este tabernáculo, era el lugar más santo. Y así el arca nosotros podemos verlo como la palabra de Dios. ¿Dónde es que la palabra de Dios debe de residir en nosotros? La palabra de Dios no es algo que que reside en nuestra carne, ¿no? Tampoco es algo que reside en nuestra alma, sino la palabra de Dios es algo que debe de residir en el lugar más santo, ¿no? Y ese es el Espíritu Santo, ¿no? Pero entonces veamos esto, ¿cuál era el problema de los israelitas? El problema era que ellos malentendieron el significado del arca. ¿Cuál era, cómo es que ellos estaban usando el arca? Ellos lo estaban usando de esta manera. Y así se decían entre sí mismos, ya que está con nosotros esta arca, automáticamente Dios nos va a bendecir, ¿no? Ya que esta presencia del arca está con nosotros, vamos a ganar la batalla, ¿no? Como si es que, como si Dios estuviera endeudado con ellos, ¿no? Y así lo explico, porque muchas veces esta misma actitud la encontramos en nosotros y decimos, ya que yo soy cristiano, ya que yo tengo la palabra de Dios, Dios a mí me va a favorecer, ¿no? Ya que yo voy a la iglesia, yo voy a poder ser exitoso y victorioso. Eso es garantizado, ¿no? Pero en realidad, el hecho de ir a la iglesia, o el hecho de llamarnos cristianos, o el hecho de estudiar la palabra, no significa que el éxito en nuestra vida es garantizado. No significa que Dios automáticamente nos va a bendecir, pero muchas veces pensamos de esa manera y más tarde nos enojamos con Dios porque nos sentimos engañados. Le reprochamos a Dios y le decimos, Dios, yo estaba contigo. Dios, yo tengo tu palabra, yo soy un cristiano, ¿por qué no me bendices? Y seguramente esa era la actitud de esos israelitas. Teníamos el arca. ¿Por qué Dios no nos bendijo? ¿Por qué Dios no nos dio la batalla? ¿No? Entonces ellos mal usaron esta arca. Ellos no comprendieron el significado profundo del arca, ¿no? ¿Cuál era el significado profundo del arca? ¿Y cuál es el significado profundo de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios también nosotros podemos simplemente mal usarlo, ¿no? Muchas veces grabamos la palabra de Dios, anotamos, ¿no? O llevamos la Biblia orgullosamente a la iglesia, ¿no? La leemos, pero de nada sirve tener montañas de cuadernos con notas de la palabra si nosotros nunca las revisamos, si nunca las estudiamos. Almacenamos mucha palabra, pero nunca nos dedicamos a volver a estas y leerlas. Y no dedicamos mucho tiempo para que esta palabra se asiente en nuestro corazón. Y eso es lo importante. ¿Cuál es el propósito de la palabra? El propósito es que esta palabra entre en nuestro corazón, radique en nuestro corazón o en nuestro espíritu, podríamos decir. Es abrazar esta palabra, radicar, ¿no? En inglés decimos embed, no es plantar esta palabra en nuestro corazón, pero muchas veces sucede que, como decía, grabamos, tenemos muchos cuadernos y llevamos esos cuadernos a donde sea que vamos y es en realidad bien pesado, ¿no? Y nunca lo leemos
pero al mismo tiempo no tenemos el valor de tirarlos porque sentimos que es una gran pérdida. En vano lo grabé, entonces nos lo llevamos a todas partes, pero nunca las estudiamos. Y así, si nosotros no estudiamos la palabra, es lo mismo que no saber el significado de la palabra. No, Dios nos dio la palabra para que entendamos el significado, para que eh, sigamos la palabra, para que ésta la compartamos también, ¿no? Pero en vez de eso, simplemente la tenemos guardada ahí, ¿no? Tenemos nuestras Biblias al lado nuestro y forzamos a Dios que nos bendiga. Ya que tengo esta palabra, comenzamos a decir, Dios automáticamente me va a bendecir. Entonces, ¿cuántas personas existen allá afuera? ¿Cuántos cristianos existen allá afuera que tienen este tipo de fe? ¿Cuántos malentendidos surgen por este tipo de fe? ¿No? ¿Cuánto rencor surge contra Dios? ¿Cuántos malentendidos surgen contra Dios? ¿Cuánto es que la reputación de Dios llega a ser dañada por este tipo de pensamiento y este tipo de fe erróneo que la gente llega a tener? Al fin y al cabo, es algo bien triste, ¿no? Es como si estuviéramos forzando a Dios a que nos bendiga simplemente por cargar la Biblia, ¿no? Pero entonces existe algo que nosotros debemos de ver bien, ¿no? O sea, relacionado con esto, en realidad tenemos a los judíos, ¿no es así? Y estos judíos normalmente los cristianos los critican bastante, ¿no? Dicen, ellos, no, malditos, no aceptaron a Jesucristo, solamente se quedan en el Antiguo Testamento y siguen esperando a su Cristo, pero están fuera de su mente, van a esperar así por toda la eternidad y no, ni siquiera va a venir. Y así los criticamos una y otra vez. Pero en realidad, en vez de criticarlos, debemos de ver lo precioso que existe dentro de ellos, ¿no? ¿Y qué es lo precioso? En realidad, si no fueran por los judíos, nosotros no tendríamos la Biblia tan preciosa que tenemos hoy. Ni siquiera estaríamos leyendo este segundo libro de Samuel, ¿no creen? Entonces, en realidad, debemos estar agradecidos por ellos, ¿sí? Porque ellos tenían cualidades muy, muy valiosas. Y entre esas cualidades, una de las más, o quizás la más valiosa, por la cual nosotros debemos agradecer hoy, es esta cualidad que ellos tenían y este deseo de memorizar la palabra, el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos no tenían otra opción más que memorizarla, porque ustedes conocen que el pueblo de Israel era atacado consistentemente por muchos pueblos. Y cuando perdían la batalla, ¿qué hacía ese pueblo? Destruía totalmente todo. Casas, mataban a los niños, a las mujeres se las llevaban, ¿no? Mataban a los animales, o quizás se las llevaban, pero básicamente destruían las ciudades. No se quedaban con nada. Y si hubiera quizás algún grabado de la palabra, eso iban y lo quemaban con certeza. Entonces, por esas circunstancias frecuentes de guerra, los israelitas comenzaron a memorizarse la palabra, porque aunque se queme, ¿no?, los rollos y se desaparezcan, ellos se decían que por lo menos esta va a quedar en mi mente, y ahí es difícil que nos lo quiten. Y por eso iban y memorizaban la palabra, el Antiguo Testamento, así día y noche. Lo que hacían era recitar una y otra vez hasta que ésta se quedaba grabada en sus mentes. Y así un día, ¿no?, ya cuando comenzó a desarrollar un poco
los grabados y escritos en papel, por ejemplo. Ya ahí comenzó esa cultura de escribir, de guardar archivado la Biblia, pero antes de eso realmente todos dependían de esas recitaciones. Entonces es lo grandioso, ¿no creen? No solamente tenían ahí la palabra, sino intentaban ellos a memorizarse uno, por lo menos una vez más. Claro, podríamos nosotros argumentar que el problema de ellos fue que esta palabra no se asentó en el corazón, sino se quedó en sus cabezas, ¿no? Pero por lo menos ellos intentaban entender o memorizar esta palabra lo más que podían, ¿no? Pero entonces, volvamos a estos israelitas, ¿no? A estos que están en la batalla. No tenían el arca, pero no pudieron recibir la bendición de Dios. Dios no pudo favorecerlos a él porque ellos tenían este tipo de imagen. ¿Mm? Ellos no conocían el significado del arca. ¿Cuál era el significado del arca? ¿Cuál era lo que Dios quería que ellos se diesen cuenta a través del arca? Dios quería, porque el arca simboliza la palabra, ¿no? Y el arca también simbolizaba sacrificio, porque cuando ellos tenían sus ritos, ellos derramaban la sangre, ¿no?, enfrente del arca. Y ahí es donde ellos rendían culto a Dios. O sea, sacrificio, sangre, ¿no? Y así el arca, eso significa que el arca representaba la gracia de Dios sobre los pecados de los israelitas. Y así Dios, a través de esta arca, quería hacer acuerdo a los israelitas sobre su palabra perfecta y también sobre su gracia que perdonaba sus pecados, que los redimía de sus pecados. Y así eso es muy importante para nosotros también. Tenemos la palabra en nuestras vidas, nos sujetamos en la gracia de Dios que nos ha redimido, que nos ha cancelado nuestros pecados con su inmedible, infinita gracia, ¿no? Entonces estas dos las necesitamos nosotros para poder vivir una vida espiritual saludable, ¿no? Es la palabra y la gracia. Cuando nosotros tenemos la palabra en nuestras vidas, cuando la restauramos en nuestra vida, nosotros restauraremos la gracia. Y cuando la palabra y la gracia sean restauradas en nuestras vidas, nosotros podremos danzar como lo hizo aquí David. David está danzando en triunfo, ¿no?, comparando esta imagen con aquellos soldados que, aunque tenían el arca, perdieron esas guerras. Es en realidad muy distinto. David conocía el significado del arca. ¿Cuáles palabras salen de la boca de David? ¿No? Son estas palabras: Dios me escogió para que sea rey sobre este pueblo y yo me humillo. O sea, él reconocía el favor de Dios y la gracia de Dios sobre su vida, ¿no? Y porque eso lo había conmovido tanto, por eso él está, en respuesta a eso, está danzando alocadamente de esta manera. Los israelitas, sin embargo, no pudieron darse cuenta de esto, desafortunadamente, y no pudieron danzar como David. Entonces, después de cuando perdieron el arca, ¿no?, ¿qué era lo primero? Perdieron todo, perdieron sus terrenos, perdieron sus el templo santo. Pero en este tipo de circunstancia, ¿qué era lo primero que David quiso restaurar? ¿Qué era lo primero en esta situación tan agravada en la cual estaba Israel? ¿Qué es lo que David primero quiso recobrar? ¿No eran tierras?
¿no? No eran venganza. Lo primero que David quería restaurar en este estado, ¿no?, de destrucción era el arca, o en nuestras palabras, la palabra de Dios. Y así también nosotros preguntémonos qué es lo que nosotros antes que nada debemos de recobrar en nuestras vidas, antes de recobrar habilidades, antes de recobrar esto y aquello. ¿Qué es la prioridad que nosotros debemos de recobrar? No debe de ser, ¿no? En realidad hay una historia. Si tu casa estuviera en llamas, ¿qué es lo primero? ¿O qué es lo único que saca? O sea, y si tuvieras solamente la oportunidad de sacar una cosa de tu casa, ¿qué es lo que sacarías? ¿No? Entonces muchos dirían, no, sacaría mi billetera o sacaría mi chequera, ¿no? O así, ¿no? ¿No? Pero creo que han habido personas que han dicho, ¿no? Lo primero, lo que yo sacaría sería la Biblia. O no sé si eso es cierto, pero seguramente deben haber personas así, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de restaurar en nuestras vidas? ¿Mm? Entonces David era grandioso por esto mismo. Él se decía a sí mismo, ¿no? El arca es lo más importante, debemos de recobrar esto. Cuando recobramos esto, realmente podremos recobrar nuestra relación con Dios. Y es Dios que nos dará, ¿no?, todo lo que necesitamos y nos establecerá en una gran nación. Y así es. Cuando nosotros recubrimos la palabra, recubriremos la gracia y finalmente recubriremos el servicio. Poder rendir un gran culto a Dios, poder rendirle culto con una adoración restaurada, eso en realidad es lo más precioso en nuestras vidas. Si en nuestras vidas no hay culto a Dios, si no hay servicio a Dios, ¿no?, si es un servicio, ¿no?, decaído, si es un servicio incompleto, al fin y al cabo nuestras vidas terminarán incompletas. Pero realmente debemos de rendirle un servicio a la cual Dios se sienta satisfecho, ¿no? Por lo cual, y cuando nosotros restauramos el servicio, ¿qué sucede? Este servicio se puede extender al mundo entero. Y cuando el mundo entero restaura su servicio, su adoración a Dios, ahí nosotros podemos restaurar el reino de Dios, ¿no? Y así, antes que cualquier otra cosa, porque David, al fin y al cabo, su reino llegó a ser el más poderoso, llegó a ser el más rico. Hasta historiadores calcularon la riqueza de David y dicen que su riqueza era la mayor en la historia, ¿no? Pero ¿qué fue lo primero que David hizo? Lo primero fue restaurar el arca. Y lo demás, Dios se lo añadió como bendición. Y así espero que nuestra iglesia también pueda restaurar el arca, pueda restaurar la palabra de Dios en sus corazones primeramente, pueda restaurar y recobrar la gracia en su vida, y así finalmente pueda restaurar el servicio y adoración hacia Dios. Si podemos nosotros experimentar la restauración de la palabra en nuestras vidas, podremos experimentar el poder de la palabra. Y cuando todos experimentamos el poder de la palabra, es ahí cuando en nuestra iglesia se hace una colectividad de personas semejantes, y ahí es cuando la iglesia se hace saludable. Y así espero que experimentemos esta gran gracia y cada vez más nos acerquemos a Dios. Oremos. Amado Padre, hoy vimos este mensaje de Rey David, Señor, y vemos estas profundas implicaciones en su vida. Vimos
cómo de diferente era la adoración y la relación espiritual que tenía contigo comparado con los hombres guerreros que se trajeron al arca simplemente para que tú les des la victoria, Señor. Ellos no pudieron darse cuenta de la santa palabra, del significado y de tu gran gracia, Señor, que nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Señor, cuando nosotros conocemos este significado profundo de tu corazón hacia nosotros, es cuando nosotros podremos tener victoria en cualquier batalla. Pero sin esto, Señor, y si solo te adoramos por forma, te adoramos a lo externo y no recobramos una adoración completa o perfecta, ahí es cuando perdemos, Señor. Y ahí es cuando te exigimos la victoria, cuando en realidad no entendimos. Señor, no queremos quedar como esos israelitas que quedaron cuestionándose por qué tú no los bendijiste. Señor, no queremos quedar con esas dudas nosotros, sino entender claramente el propósito de las cosas y así dar bienvenida a tu palabra en nuestros corazones para que éste se asiente y more ahí, porque ese es el propósito de tu palabra, Señor, para que viva en nuestras vidas y para que respiremos esta palabra día y noche y no quede simplemente como un adorno. Señor, y así bendícenos porque aún falta mucho para restaurar nuestro servicio delante de ti, nuestra adoración diaria hacia ti, Señor. Hoy nos das esta sabiduría para primero restaurar tu palabra y así paso con paso tú irás restaurando el servicio y estarás ahí recobrando el templo que se ha perdido. Señor, te damos gracias por todo esto, por la sabiduría que nos brindas hoy. Pedimos que ésta se quede en nuestras vidas. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.